¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. La Comisión Conjunta de Constitución y Gobierno votó a favor por 22 preferencias el proyecto que propone el cambio de fecha de las elecciones que serían el 10 y 11 de abril para que finalmente se realicen el 15 y 16 de mayo debido, como todos saben, a la situación sanitaria que nos afecta. El proyecto de reforma constitucional fue ingresado durante la mañana de este martes y comenzó a ser rápidamente discutido en la comisión. De esta manera, las elecciones están cada vez más cerca de realizarse efectivamente los días 15 y 16 de mayo próximo. Lo que fue aprobada fue la idea de legislar, eso sí. Es decir, el proyecto ahora pasará a la sala de la Cámara de Diputados para ser discutido por los legisladores. La iniciativa tendrá también que ser discutida en particular debido a que algunos de los elementos que contempla considera que los gobernadores regionales no asumirán sus funciones hasta el 5 de agosto y que el mandato de los actuales alcaldes se extiende hasta el 28 de junio o que la campaña electoral se suspenda y retome el 29 de abril. Un montón de consideraciones y detalles, entre otros efectos que tendrá esta nueva normativa. Como decíamos ayer, nadie dijo que esto iba a ser fácil, ni nada ha sido fácil con la pandemia, ni nada ha podido resistirse o ha sido capaz de resistirse a los necesarios cambios que nos plantea la realidad. Vamos a la mesa de conversación. La discusión de este proyecto que envía el gobierno para el cambio de las elecciones tiene un efecto carambola que para algunos no debiera ser, que es, parece que se han hermanado los proyectos con tratar de cambiar o modificar la agenda de protección social del gobierno. De alguna manera la oposición está negociando con el gobierno apoyar esta reforma por lo que se necesita, porque no se puede votar la próxima semana, sería muy encima, pero también se necesita entonces ir en apoyo a las familias porque no están de acuerdo en la posición como se ha hecho hasta ahora. Tomamos contacto con la senadora Jimena Rincón. Senadora, buenas noches, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, Matías, gracias. Senadora, partiendo por eso, por lo formal, ¿hay una suerte de amarre? ¿Son las dos cosas en uno? ¿O el apoyo de la oposición no está condicionado a las ayudas sociales? Mira, la verdad es que hemos estado desde ayer trabajando intensamente en la Comisión de Hacienda del Senado, revisando un perfeccionamiento al sistema de protección social para responder a los efectos de la pandemia. Y la verdad es que, se quiera o no se quiera, estas cosas están ligadas, porque lo que el gobierno debiera hacer, lo que todos debiéramos hacer, es hacernos cargo de cómo frenamos los contagios y cómo ayudamos a las familias para que puedan hacer las cuarentenas y quedarse en casa. Y si esto no va aparejado de una agenda robusta en materia de protección social, eso es imposible. Y la verdad es que ese es el objetivo uno. El tema de la elección es absolutamente secundario y no se entendería que se avance en un proyecto de postergación de fecha de elección si no hay una agenda robusta de protección social que permita que paremos los contagios. Lo dije yo hace días atrás, lo han dicho con mucha fuerza los distintos jefes de bancada, la propia presidenta del Senado, y creo que esa debiera ser la tónica: parar los contagios, proteger la vida y la salud de las personas, y esto es primer lugar de prioridades en la agenda de discusión. Sin duda, no sacamos nada con postergar la fecha de elección si no tenemos una agenda robusta que logre el objetivo. Sí, sin duda, pero ¿son temas paralelos o temas que están entrelazados al momento de tomar la decisión? Le voy a poner un escenario. Si el gobierno siguiera adelante con su forma de llevar a cabo la ayuda social, el diseño que tiene de política pública, decidieran no cambiarla, ¿ustedes de todas maneras aprobarían la modificación de las fechas de la elección? Mira, yo espero, Matías, que cambie, porque de hecho eso es lo que hemos estado conversando estos días, es lo que conversó la presidenta del Senado el día de ayer con el presidente de la República, y yo creo que vamos en esa línea, pero no basta solo la agenda de protección social, sino hay un cambio desde el punto de vista sanitario con la trazabilidad y el seguimiento a las personas y el aislamiento y las cuarentenas efectivas. Entonces esto es
no es un tema, son al final del día 3 temas, y creo que eso es lo importante. En el ámbito de la agenda de protección social estamos avanzando. Yo espero que mañana logremos llegar a acuerdos con una respuesta contundente a la ciudadanía. Desde ya el aumento del 60% de la protección a los ingresos del registro social de hogares a 80 ya es una primera gran señal importante. No me quedó muy clara la primera pregunta, pero no es tanto el tiempo como para insistir por tercera vez. Pero la diferencia en la agenda de protección social son, da la impresión, diferencias ideológicas profundas y legítimas, no ilegítimas, y con Y, legítimas. Ustedes están más por la universalización, el gobierno está más por la focalización. Usted dice, mañana deberíamos llegar a un acuerdo. ¿Cuál es el acuerdo? Algunos dicen que puede ser, por ejemplo, el bono a la clase media, el gran acuerdo que ha logrado acercar ambas partes. Mira, esto tiene 3 patas y no quiero que nos enredemos en esto. Primero, el bono de clase media. Ahí lo que estamos logrando es ampliar cobertura, modificando los montos respecto de los cuales no se requeriría verificar disminución de ingresos, y eso hace que vayamos, ¿no es cierto?, en el camino de ir universalizando los beneficios y no pseudo focalizándolos con requisitos. Y ¿Por qué esto lo han pseudo? pedido todos. ¿Qué es lo que es pseudo? Que se van poniendo trabas y obstáculos y reglas que al final hacen que esto no llegue a todos, porque por alguna razón no entra o no califica en el beneficio. Y esto, quiero ser muy clara, lo han señalado como un problema todos los senadores de la comisión, no solamente los senadores de oposición. Así que yo creo que en esto hay que ser muy claros y categóricos. Todos creen que la excesiva cantidad de reglas, requisitos, hacen que al final los beneficios no lleguen a quienes tienen que llegar. Y cuando nosotros hablamos de universalidad, lo que estamos diciendo es que le llegue al mayor número posible de personas que están en condiciones, ¿no es cierto?, críticas. Y eso significa las personas del registro social de hogares. ¿A cuántas estamos llegando? Si esto se materializa, a la mayor cantidad posible de personas. ¿Dónde? En el IFE, Ingreso Familiar de Emergencia, que será la segunda patita, que pasaríamos del 60%, vale decir, hoy día estamos hablando de 4,9 millones de familias aproximadamente, algo así como 11 millones de personas, pasaríamos a 5,7 millones de familias potenciales, porque ahí está el tema de los requisitos, que son algo así como 12 millones 700.000 personas. Entonces, primero el bono de clase media, que estamos viendo cómo lo ampliamos, cómo se lo damos a un mayor número de personas, los trabajadores por cuenta propia, el mundo de la cultura, los del transporte, en fin. Segundo, los pensionados, aquí ya se incluyó en la Cámara de Diputados los de renta vitalicia, ¿no es cierto?, que tendrían derecho a un bono y a préstamo, y nosotros estamos solicitando que se incluya a todos los del antiguo sistema que califiquen, ¿no es cierto?, por ingreso. Segundo, el IFE, ahí estamos ampliando cobertura. Tercero, cómo enfrentamos el tema de las pequeñas y medianas empresas. Y cuarto, el tema de, lo pusimos encima de la mesa, el ampliar el subsidio Protege para las madres que están buscando reinsertarse laboralmente y que tienen un problema objetivo para dejar a sus hijos. Y en estas 24 horas que han pasado desde que se trabajó, o más, incluso ayer en la tarde, ¿a qué acuerdos ya empiezan a llegar? ¿Cuáles son los adelantos de acuerdos en ambas partes? Bueno, primero decir que se han recogido varios temas técnicos desde el punto de vista de cómo fijamos los parámetros. Se iban a ocupar 2 meses para medir, ¿no es cierto?, los ingresos de las personas que accedían al bono. Pasamos a 12 meses, lo que obviamente amplía la cobertura. Estamos discutiendo si se mueven los mínimos y los máximos de los montos. Nosotros estamos pidiendo llegar a 500.000 pesos. No sabemos si lo vamos a lograr por un tema de recursos. Y además estamos incorporando, y ahí yo creo que va a haber una acogida de parte del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Desarrollo Social a los pensionados del antiguo sistema o IPS, que no estaban calificando, estaban solo los de renta vitalicia. Y además estamos subiendo el monto para el sector de transporte. Espero que se suba de los 350.000 pesos hoy día a los 500.000 pesos. Y además estamos analizando una ayuda especial y directa al mundo de la cultura, música, teatro, que hoy día no han recibido ayuda. Estamos discutiendo con el Ejecutivo qué ha pasado con
los fondos y la posibilidad de incrementarlos, pero con una orientación distinta que no sea asociada a proyectos. Jimena Rincón, hoy se hizo este famoso Zoom, que estuvo tan divulgado, este Zoom, donde este encuentro virtual de los candidatos presidenciales de la oposición, desde la Democracia Cristiana hasta el Partido Comunista. No estuvo en el Jado por razones particulares, pero estuvo representado. Ayer Pepe Out hacía proyecciones aquí mismo que si ustedes, la oposición, fuera junta, ganaría de todas maneras. Y no van juntas porque, ustedes mismos lo han dicho hoy día con esta autocrítica, no han sido capaces de llevarse o tratarse o llegar a mínimos. ¿Ustedes ven esperanza después de la reunión de hoy día que puedan consensuar un proyecto conjunto para discutirle el poder a la derecha el próximo periodo? Mira, hoy día yo estuve solo un pequeño rato, media hora, porque tenía estas reuniones que creo que son urgentes para el país. Yo presido la Comisión de Hacienda y por lo tanto no pude estar más en la reunión. Sí se presentan dos cosas y creo que fueron parte de las conversaciones. Una, que para cualquier unidad es necesario el buen trato. Y las descalificaciones y las agresiones públicas no ayudan a aquello. Y teníamos que partir por cambiar la forma en que algunos entendían que era posible tratar a los futuros o posibles socios. Y segundo, señalé que para cualquier posible unidad era necesario fijar los mínimos, cuáles eran los marcos dentro de los cuales nos íbamos a mover, y creo que esto es muy importante. Si nosotros no somos capaces de acordar cuáles son los mínimos, el marco dentro del cual nos vamos a mover, es imposible construir unidad. Dicho aquello, entiendo que acordaron una reunión, el viernes no va a ser porque es Viernes Santo, el día lunes entiendo que estamos viendo la fecha, con representantes técnicos para empezar a construir un marco mínimo de entendimiento. Y creo que es importante transparentar todos los temas y cuál es el marco donde nos sentimos todos cómodos y cumpliendo un objetivo. Y yo creo que eso es fundamental. Cuando hoy día a mí la ciudadanía me dice, senadora, el tema de violencia es el primer tema en la agenda, inseguridad. Segundo, vivienda. Tercero, salud. Cuarto, educación. Y quinto, pensiones. Bueno, tenemos que saber cuál es el modelo de desarrollo que le vamos a ofrecer a la ciudadanía y aquí estamos dispuestos todas y todos. Jimena Rincón, senadora demócrata cristiana, candidata presidencial de la ADC, muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Esté muy bien. Hacemos una pausa y ya volvemos, espérenos. Estamos de vuelta aquí en Vía Pública y nos preocupa Brasil particularmente. Vive días turbulentos. Y no nos referimos exactamente a lo que ocurre con la pandemia, que sabemos que está con cifras récord de muertes diarias. Y no se ve tampoco mucho horizonte, porque no se ve un mandatario que esté tomando las medidas correctivas al drama que vive hoy su país. Nos referimos puntualmente a una derivada de esto, sin duda, pero es una derivada peligrosa. El gobierno de Jair Bolsonaro y las cúpulas de las Fuerzas Armadas de ese país. Particularmente difícil porque Bolsonaro viene de ahí. La mitad aproximadamente, un poco menos de la mitad del gabinete de Bolsonaro, que lo acaba de cambiar el lunes, proviene del mundo militar también. O sea, hay códigos y lenguajes comunes, sin embargo, hay miradas distintas a cómo debe hacerlo. Vamos a conversar con Francisco Javier Tagle, que es académico de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de los Andes, para analizar lo que está pasando en Brasil y cuáles son los potenciales peligros. Francisco, buenas noches, gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? Hola Matías, buenas noches. Bueno, a ver, para ir descartando de lo más grave a lo menos, ¿hay peligro o hubo peligro en algún momento de golpe, por ejemplo? Porque algunos hablaban que cuando sacaron al ministro de Defensa, ayer se reunían los tres comandantes en jefe de las ramas que se iban a reunir con el ministro saliente y algunos lo vieron como un acto de rebeldía. ¿Hay algo de eso? En realidad lo que hay es una suerte de, podríamos decir, de protesta de las Fuerzas Armadas brasileras en contra del gobierno de Jair Bolsonaro respecto al manejo de la pandemia.
quizás las posibilidades de un posible golpe de Estado, a mi parecer, son bastante escasas, pero sin embargo, esto es una demostración, ¿no es cierto?, con la salida del ministro Fernando Acevedo de Silva del Ministerio de Defensa y la renuncia de los 3 comandantes en jefes de las 3 ramas de las Fuerzas Armadas, es una suerte de, podríamos decir, de crítica que es importante, algo bien simbólico, porque ya desde el año pasado que Jair Bolsonaro, como bien tú mencionabas, Matías, las Fuerzas Armadas han jugado un rol importante en su gobierno, un poco menos de la mitad de los ministros de Jair Bolsonaro provienen del mundo militar. Recordemos también que Jair Bolsonaro también es un ex militar. Vale. Sin embargo, ya desde el año pasado, Bolsonaro había mostrado ciertos desacuerdos con las cúpulas militares respecto al manejo de la pandemia. Por ejemplo, el comandante en jefe del ejército, el general Puyol, había sido crítico del manejo de Bolsonaro de la pandemia. En ese sentido, hay algo muy simbólico. El año pasado, cuando Bolsonaro se acerca a saludar al general Puyol y a estrecharle la mano, el general no le estrecha la mano, sino que le pasa que lo saluda con el codo, es decir, en sintonía, ¿no es cierto?, con la pandemia del COVID. Claro. Esto ha sido un poco las fisuras que ha habido entre el mundo militar y Bolsonaro. Un mundo militar no ser politizado. En este sentido, lo que se teme en Brasil es que pueda perderse un poco la cohesión de las Fuerzas Armadas respecto, ¿no es cierto?, a cierta politización, podríamos decir, de ellas. Pero está bien desde el comienzo del gobierno de Bolsonaro. Ahora, Francisco, leía algunos artículos esta tarde que hay una frase de Bolsonaro respecto de la forma en cómo se lleva adelante el tratamiento contra la pandemia, formas que hablaban del estilo Bolsonaro respecto a las Fuerzas Armadas y lo que les molestaba. Me voy a hacer cargo de esa frase. Decía, mi ejército no va a ayudar a cerrar las playas y las escuelas. No necesariamente su problema era con el fondo de la medida de si había que cerrar playas o escuelas, es que Bolsonaro a veces siente y trata al ejército como si fuese un ejército que estuviera a su antojo y a su mando. Y el problema que tenían dentro de las Fuerzas Armadas era que ellos sienten que pierden el rol institucional que tienen que tener más allá de un gobierno u otro. ¿Algo de eso hay? Claro, porque Bolsonaro se ha apoyado en las Fuerzas Armadas para gobernar. Las Fuerzas Armadas, en cierta medida, recordemos que ¿por qué llega Bolsonaro? Bueno, Bolsonaro llega al poder en 2019, ¿no es cierto?, la más conocida, por los trabajadores, pero también llega al poder, ¿no es cierto?, por una crisis de seguridad pública que había en Brasil. Y en este sentido es un Bolsonaro que se apoya en las Fuerzas Armadas, en la policía, como una suerte, ¿no es cierto?, de mostrar que tiene la seguridad del país controlada y que habrá mano dura respecto a principalmente a la delincuencia que ha afectado a Brasil en los últimos años. Perfecto. ¿Y qué salida hay ahora? ¿Hacen renunciar? En alguna parte dice renuncia y en otras partes dicen destituyen. Eso primero sería bueno aclararlo, si es que se puede, si es que está claro. ¿Y qué viene ahora? ¿Queda un gobierno, quedan las Fuerzas Armadas entonces con jefes o con líderes en cada una de sus ramas que son mucho más obedientes y menos rebeldes al poder político? Es que se ha hablado mucho de que hay una crisis política en Brasil, que sin duda, ¿no es cierto?, la renuncia o sustitución de 6 ministros, sin duda, es un terremoto político. Pero creo que tenemos que ver un poco más allá, un poco debajo del agua, en qué consiste todo. En ese sentido, la renuncia o sustitución, ¿no es cierto?, del ministro de Relaciones Exteriores, Ernesto Araujo, se debe a una crítica que venía desde el Congreso por su mal manejo de la pandemia. En este sentido, se criticaba a Ernesto Araujo, que, por ejemplo, había tenido malas relaciones con China, lo cual había imposibilitado la compra, por ejemplo, de vacunas. De esta manera... Araujo, un hombre muy cercano a Trump. Araujo siempre se decía que era un trumpista en Brasil. Exacto, ¿no es cierto? Y Ernesto Araujo representaba el ala más dura
de los ministros de Bolsonaro. Hasta incluso, ¿no es cierto?, él no era un convencido o era muy crítico de la pandemia. En este sentido, la renuncia de Ernesto Araujo lleva que llegue, ¿no es cierto?, en su reemplazo, por ejemplo, Carlos Alberto Franco, quien es un diplomático de carrera que es mucho más moderado, por ejemplo. ¿Y por qué sucede esto? Porque el Congreso, donde Bolsonaro tiene mayoría en ambas cámaras, si bien su partido social liberal tiene mayoría o es el partido con mayores escaños en la Cámara de Diputados y asimismo cuenta con el apoyo de distintos partidos políticos, eso en la Cámara de Diputados, lo mismo ocurre en el Senado, esto hace que las críticas que hoy está recibiendo Bolsonaro desde el Congreso sea desde los partidos políticos y de aquellos parlamentarios que lo han apoyado todo este tiempo. Recordemos que estas situaciones vienen también por una suerte de críticas que han emergido desde el Congreso brasilero. Y es por eso que Bolsonaro, y esto es lo que se presume, que estos cambios de ministerios tienen que ver también, y aquí agrego una nueva arista a lo que estamos conversando, Matías, la irrupción de Lula. Claro. Donde Bolsonaro estaría buscando con estos cambios también llegar al centro brasilero, al centro político brasilero, que en los últimos meses y por el mal manejo de la pandemia lo ha ido perdiendo. Por ejemplo, para nombrarte así como un ejemplo, la ministra secretaria de Gobierno, Flavia Rúa, que ha sido recientemente designada, pertenece al Partido Liberal, partido que es un partido político de centro, por ejemplo. Interesante, entonces, sí, mirar esta... ¿Por qué? Porque, claro, porque, ¿no es cierto?, Lula hoy en día está marcando más en las encuestas que Jair Bolsonaro. Entonces, lo que está buscando Jair Bolsonaro, o por lo menos eso es lo que dicen los analistas brasileños, está buscando recuperar ese centro perdido, ese centro político perdido. Francisco Javier Tagle, académico de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de los Andes, te agradecemos mucho por este análisis de Brasil, que es importante ponerle el ojo porque Brasil es el país más grande de nuestro continente. Lo que pase allí afecta, queramos o no, en pandemia hay que decir, miren la variante, pero también entender cómo están los equilibrios, las democracias, las instituciones en nuestro continente importa. Francisco, muchísimas gracias y muy buenas noches. Muchas gracias a ti, Matías, por la invitación. Que estén muy bien. Hacemos una pausa y ya volvemos. Espérenos. Aumenta la delincuencia, no grave robos, evítelos con Tepillé, la empresa líder en seguridad preventiva, con monitoreo de cámaras de seguridad y audio disuasivo en tiempo real. Tepillé protege 24/7 su empresa y también su hogar. No sea usted de las próximas víctimas y contrátelos en tepillé.cl. Vamos a nuestra pantalla principal y revisamos nuestro portal de noticias 24horas.cl. Comisión aprueba la idea de legislar este proyecto que postergaría las elecciones de abril. Razones obvias, sanitarias, sin lugar a dudas. Fíjese que se prevé que hacia el 15-16 de abril puede haber 6,3 millones de personas ya inmunizadas, es decir, con sus 2 vacunas. En cambio, si fuera ahora el 10 y 11 de abril, que parece que ya no va a ser, la mitad prácticamente de personas inmunizadas. Ese es el riesgo. ¿Vale la pena correrla? Bueno, aparentemente sí. Veremos qué dice el Congreso, pero todo indica que para allá van las cosas. Hacemos una pausa y ya volvemos. Esperen. Estamos de vuelta aquí en Vía Pública. Revisamos el tiempo, si le parece. En este momento el termómetro indica en la región metropolitana 13 grados con 2 décimas y el cielo está despejado. Para mañana, miércoles y pasado jueves, en esta región deberemos tener cielo parcial y una máxima probable de 25 grados. El jueves tendremos cielo despejado, pero 1 grado menos de máxima probable, 24 grados. Revisamos lo que ocurrirá en otras 2 regiones del país. Punta Arenas, región de Magallanes,
extremo sur de nuestro país. Tendrá mañana cielo parcial y 13 grados como máxima probable. En los Andes, en cambio, estará despejado en la región de Valparaíso y una máxima probable de 28 grados. Hoy celebramos el cumpleaños número 57 de Eric Tracy Chapman, la compositora y cantante que nació en Cleveland, Ohio, con una voz fuerte, muy reconocible, con mucho carácter y de las más representativas de los finales de los 80 e inicio de los 90. En las calles, pubs, cafés nocturnos comenzó una carrera musical, pero no fue hasta el 88 cuando Tracy Chapman y su voz se dio a conocer en todo el mundo, luego de ser parte de un concierto en homenaje a Nelson Mandela por su cumpleaños número 70. Bueno, después de eso hizo su exitoso debut en el disco que lleva su propio nombre, Tracy Chapman, con el que recibió 4 premios Grammy, incluyendo el de Mejor Artista Nueva. Con el tema que estamos escuchando justamente, que es Give Me One Reason, en su presentación de 1999 junto a otros grandes músicos como Eric Clapton, por ejemplo, bueno, recordamos a Tracy Chapman y su celebración de cumpleaños. Con ello cerramos Vía Pública de hoy. Muy buenas noches y gracias por venir.